Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Murat Yildirim, uno de los nombres famosos del mundo televisivo turco, se enfrentó a una gran crisis en su matrimonio con su esposa Imane Elbani. La fuente de tensión entre la pareja proviene de la demanda de Imane Elbani basada en una regla familiar tradicional perteneciente a Marruecos. Imane Elbani, que es marroquí, recibió una respuesta inesperada cuando transmitió a su esposo Murat Yildirim la información de que, según las tradiciones y costumbres de su familia, cuando sus padres crezcan, la niña debería instalarse en su casa. Murat Yildirim denunció rotundamente esta situación y hubo una grave tensión entre las dos familias. Imane Elbani tiene una estructura familiar tradicional de Marruecos, y en esta cultura, cuando las madres y los padres crecen, las niñas abren sus propios hogares y asumen la responsabilidad de cuidar a sus padres. Esto se considera una práctica bastante común en la sociedad. Sin embargo, Murat Yildirim no aceptó la oferta de la madre y el padre de su esposa Imane de vivir en la misma casa con ellos. YLDRM declaró que respeta los valores tradicionales y dijo: respeto sus tradiciones y costumbres, pero no está bien vivir en la misma casa que su familia. Vamos a conseguirles una casa nueva cerca de nosotros, pero no pueden quedarse en nuestra casa. Rechazó rotundamente la situación. Esta situación llevó a un punto de ruptura importante en la relación de pareja. La salida de Murat YLDRM parece haber dejado no solo a Imane Elbani en una situación difícil, sino también a dos familias. Si bien Imane, que proviene de una cultura tradicional, cuestiona severamente la decisión de su esposo, sigue siendo una cuestión de curiosidad por qué Yildirim reaccionó con tanta dureza ante su esposa. Sin embargo, se cree que Yildirim está tratando de encontrar un equilibrio entre los valores tradicionales y la vida moderna y no quiere llevar la situación especial de la familia de su esposa a su propio espacio vital. Se alega que Imane Elbani se sintió bastante ofendida por esta actitud de su esposo y experimentó una gran decepción. Para Elbani, que creció en Marruecos, vivir con su familia de esta manera es una responsabilidad tradicional muy importante, mientras que la negativa de Yildirim a aceptar esta situación lo ha dejado en una situación difícil. El círculo íntimo de Imane ha estado hablando sobre el hecho de que ella y Murat Yildirim se han descolonizado durante mucho tiempo debido a este problema y han estado pasando por un momento difícil durante un tiempo. Se afirma que la pareja tiene una diferencia de opinión a largo plazo sobre este tema, incluso tienen dificultades para pasar tiempo juntos. Según las acusaciones, Elbani, aunque quiere mantenerse fiel a sus valores tradicionales, tiene dificultades para lograr un equilibrio entre el enfoque moderno de su esposa y denunciar una actitud tan estricta. La actitud definitiva de YLDRM de no pueden quedarse en nuestra casa puede haber causado una grave inseguridad en la relación de la pareja. El hecho de que Imane Elbani sea marroquí y las exigencias tradicionales de su familia son otro factor que pone en dificultades a la pareja. El compromiso de Elbani con la cultura de su familia puede causar problemas en su matrimonio de vez en cuando. La decisión de YLDRM de no aceptar las expectativas tradicionales de la familia de Elbani también generó tensiones entre las familias. Imane Elbani no ha dado una explicación clara de cómo le explicó esta situación a su familia, pero se alega que la pareja tuvo dificultades para comunicarse al respecto. El deseo de Elbani de cuidar a sus padres de una manera tradicional se ve como un comportamiento que lo respeta y apoya en cierto sentido. Sin embargo, es probable que la negativa de YLDRM a cumplir con estas tradiciones tense los lazos entre la pareja marroquí y su familia. Estas diferencias culturales entre las familias y el respeto o falta de respeto mostrado por ambas partes a la forma de vida de la otra han intensificado aún más el entorno de crisis. Tras esta crisis, el futuro del matrimonio de Murat Yildirim e Imane Elbani se encuentra en una gran incertidumbre. Aunque Yildirim respeta a la familia de su esposa, el hecho de que quiera avanzar en una línea diferente en su propio espacio vital crea un obstáculo para que la pareja continúe en armonía. Parece que quedará más claro en los próximos días cómo la pareja encontrará una solución a esta crisis entre ellos. Uno se pregunta cómo Imane Elbani suavizará la actitud de su esposo y combinará estas expectativas tradicionales con la visión moderna de Yildirim. Además,
el apoyo o las críticas del círculo cercano de la pareja pueden desempeñar un papel importante para superar este problema en su relación. Esta crisis experimentada por Murat Yildirim e Imane Elbani va más allá de ser un problema matrimonial. Los matrimonios requieren que las personas logren un equilibrio entre sus propias identidades y valores culturales. Esta situación representa una prueba importante que Yildirim y Elbani enfrentan en su relación. Aunque este matrimonio, donde se unen dos culturas diferentes, puede enfrentar dificultades de vez en cuando, el amor y el respeto que una pareja siente el uno por el otro pueden ayudarlos a superar tales conflictos culturales. Sin embargo, la forma de resolver este problema y cómo se formará la relación de pareja se aclarará con el tiempo. Por el momento, se puede decir que ambas partes respetan las culturas de los demás y están tratando de comunicarse. Sin embargo, si habrá más conflictos se determinará en función de la actitud de la pareja en el proceso venidero. Esta diferencia cultural entre Murat Yildirim e Imane Elbani parece haber creado una tensión que no solo involucra al dúo, sino también a su familia extendida. Las demandas tradicionales de sus padres crean presión emocional y psicológica sobre el matrimonio de la pareja. La familia de Imane Elbani está estrechamente vinculada a la cultura marroquí y sus expectativas para Imane son bastante fuertes en este contexto. Sin embargo, el rechazo de Murat Yildirim a esta situación puede haber enfrentado no solo a Imane, sino también a las familias de ambos bandos. Tales demandas tradicionales a veces pueden ser demasiado opresivas para las personas que viven en un mundo moderno. Si bien la actitud de Murat Yildirim puede considerarse como una forma de defender el pensamiento moderno y los límites individuales, para Imane Elbani, esta situación puede haber sido percibida como un desprecio por los valores y tradiciones familiares. Muchos círculos cercanos se preguntan cómo se refleja este conflicto en las familias de la pareja y qué efectos tienen estas tensiones en sus matrimonios. La tensión entre la pareja se ha vuelto bastante obvia, incluso si solo es vista decentemente por un observador externo. El hecho de que Imane Elbani quiera que se respeten sus expectativas tradicionales demuestra que ha estado luchando por establecer un equilibrio sostenible en su matrimonio durante mucho tiempo. Sin embargo, el enfoque de Murat Yildirim para establecer límites y oponerse completamente a las tradiciones en realidad puede percibirse como una especie de autoprotección. La cuestión de si la pareja debe respetar los pensamientos del otro también es un gran signo de interrogación. Hasta ahora, Imane Elbani no ha renunciado por completo a sus relaciones, a pesar de la actitud de rechazo de Murat Yildirim. Sin embargo, se piensa que si este problema no se resuelve, puede haber un mayor desacoplamiento en la comunicación entre la pareja. Esta creciente tensión puede dificultar aún más el matrimonio de la pareja, y quizás surja la necesidad de intervenir con alguien externo. En este punto, existe una situación en la que la pareja también puede sentirse sola. La propuesta de Murat Yildirim de mantener una casa acorde con las tradiciones de la familia de Imane Elbani y sus padres ancianos puede parecer, por un lado, una búsqueda de una solución, pero a los ojos de Imane, puede que esto no sea un verdadero apoyo familiar. La tensión entre familias puede hacer que una pareja se quede sola y trate de descifrar esta situación solo entre ellos. Ambos miembros de la pareja pueden experimentar un sentimiento de soledad durante este proceso. Especialmente para Imane Elbani, alejarse por completo del enfoque tradicional de su familia puede ser un gran sacrificio personal. Sin embargo, cuando Murat Yildirim proponga una nueva solución, habrá obtenido el consentimiento no solo de Elbani, sino también quizás de su propia familia. Tales dificultades a veces pueden hacer que las parejas se unan más fuertemente entre sí. Sin embargo, en la situación actual, parece difícil que la pareja encuentre una solución muy fácil. Si bien continúan las incertidumbres sobre los planes futuros de la pareja y la continuación de su matrimonio, las propuestas de solución a largo plazo de Murat Yildirim e Imane Elbani aún no se han aclarado. Se puede decir que las tensiones y diferencias culturales que están experimentando en este momento continuarán afectando sus relaciones durante algún tiempo. Si no se puede encontrar una solución a este problema, también es posible que la pareja se aliene seriamente entre sí. En el próximo periodo, tanto Murat Yildirim como Imane Elbani tendrán que buscar más compromisos. En este proceso, sin importar cuán fuerte sea el vínculo entre ellos,
es posible que sus familias necesiten ser más solidarias para evitar resentimientos mutuos y frialdad mutua durante mucho tiempo. Este conflicto cultural que están experimentando Murat Yildirim e Imane Elbani se presenta como un gran problema que debe resolverse en su matrimonio. A veces se necesitan grandes sacrificios y comprensión mutua para que individuos de dos culturas diferentes se adapten entre sí. Sin embargo, las decisiones que tomará la pareja para solucionar este problema marcarán el futuro de su relación. Esta crisis no es solo un problema de pareja, sino también un ejemplo de cómo las diferencias culturales pueden afectar los matrimonios. Esta tensión no resuelta en la relación de Murat Yildirim e Imane Elbani afecta no solo a su familia, sino también a una amplia audiencia. Si la pareja resolverá o no este problema quedará claro con el tiempo, pero es obvio que necesitan hacer más esfuerzos para deconstruir la tensión entre ellos por el momento. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.